Buenos días, queridos hermanos. Qué bueno que un domingo más podemos estar reunidos y poder compartir este tiempo, aunque sea de manera virtual, mientras todo esto dura y poder conectarnos a través de las redes. Hoy me gustaría compartir con vosotros una reflexión sencilla, pero a la vez una reflexión que creo que es muy importante que podamos hacer en este tiempo. Si pudiera poner un título a lo que me gustaría compartir hoy con vosotros, lo titularía Dos cosas para seguir avanzando en medio del temor y del dolor en estos días de pandemia y de tanta confusión que hay en todo nuestro alrededor. Dos aspectos importantes para avanzar en medio de esta situación de dolor y de temor que nos rodea. El otro día, cuando estuve en el hospital, tuve que ir con Ana para unas revisiones, y cuando yo me esperé en la sala de espera, ahí me encontré con una mujer muy mayor, una mujer anciana de unos 80 y pico años. Estaba en una silla de ruedas, estábamos realmente alejados el uno del otro y apenas hablábamos. Hay muy poca gente en el hospital porque ahora pues la entrada está muy restringida. De hecho, cuando entramos había una hilera de personas esperando el turno, y cuando iban a pasar con una pistolita pues intentaban medir la temperatura corporal, y era una imagen pues de película prácticamente. La cuestión es que cuando entramos y estábamos en la sala viendo a esta mujer sola, los dos con la distancia apropiada, me atreví a preguntarle y empezamos a hablar. Y entonces esta mujer me decía que tenía mucho miedo, tenía tremendo temor por todo lo que estaba pasando en España y todo lo que había pasado con las personas ancianas. De hecho, me confesaba que durante 2 días estaba llorando porque no quería que nadie la trajera al hospital. No sabía a quién decirle, tenía 4 hijos, porque no quería exponer a sus hijos a que pudieran venir al hospital. Estaba confundida, con miedo, con temor. Y estuvimos un rato hablando y yo le decía, ¿no?, que es importante, muy importante tener fe en medio de toda esta situación. Fue un tiempo muy bonito el que pudimos compartir con esta mujer. Luego, cuando me fui a casa, empecé a reflexionar. La verdad que estamos en una época de mucho miedo, de mucho temor que nos rodea por todos lados. Recuerdo una historia de un hijo que iba con su padre, y el chico se había sacado el carnet de conducir muy recientemente. Entonces iban el padre y el hijo, los dos en el coche, y de repente pues sobre el cielo se cierne una gran tormenta, empieza a haber lluvia, vientos, un poco de granizo, el cielo se vuelve gris totalmente, y el hijo le dice al padre: papá, ¿por qué no paramos? ¿Por qué no paramos y nos ponemos aquí en la cuneta o en el arcén y un poco que esto se pare? Y el padre muy tranquilamente le dice: no, cariño, mantente firme en la carretera, ve despacito y sigue adelante. Así que el hijo pues seguía adelante y veía como otros coches que había alrededor, que había delante, pues se paraban en un puente, otros se iban a la carretera, a un ladito. Y entonces el hijo le decía: papá, ¿por qué no paramos ahora en medio de esta tormenta tan recia, tan fuerte que está cayendo? ¿Por qué no paramos y nos echamos a un lado a ver si esto se va? Y el padre le decía: tranquilo, cariño, tú sigue adelante, ves tranquilo, ten la capacidad de observar todo lo que hay a tu alrededor y sigue avanzando, que no pasa nada, ves lento y ya verás cómo todo va a ir bien. Así que el chico siguió, y cuando ya habían pasado la tormenta, el hijo respiró y dijo: ¡guau! ¡Qué bien! Le hemos pasado la tormenta. Entonces el padre le dice al hijo: mira, párate un momento aquí. Entonces su hijo le dice: papá, ¿ahora me tengo que parar? Dice: sí, párate. Se pararon, se bajaron del coche, ya no llovía. Entonces el padre le dijo: mira hacia atrás. Entonces vio a lo lejos cómo la tormenta seguía en el mismo lugar y muchos coches parados. Entonces el padre le dijo: mira, cariño, la vida a veces es así. En medio de las tormentas de la vida, lo importante es seguir avanzando.
lento, despacio, con seguridad, pero no detenerse, porque cuando avanzas y cuando caminas, las cosas empiezan a cambiar y puedes empezar a superar las situaciones. Y eso es lo que creo que de alguna manera nos está pasando o pudiera estar pasándonos a nosotros hoy. Mucho miedo, mucho temor, mucha incertidumbre, mucho dolor, y puede que en algunas personas esto esté haciéndoles pararse, anclarse. Porque el miedo es un gran vendedor, pero un mal consejero. Con el miedo podemos vender lo que queramos. Pero luego el miedo nos aconseja muy mal y nos paraliza y nos ancla y no nos permite avanzar. Por eso hoy me gustaría hablar de algunos aspectos para tener en cuenta en medio del temor y en medio del dolor, de las situaciones que tal vez podamos estar viviendo por medio de esta pandemia y de nuestra propia vida personal. Y para eso vamos a poner nuestro foco en Jesús de Nazaret. Jesús es nuestro maestro, Él nos enseñó a vivir. Y Jesús pasó por momentos de mucha dificultad, de mucho dolor y por supuesto de mucho temor. Él nos enseña de qué forma podemos enfrentar esto con mayor garantía. Y Jesús cuidó dos aspectos fundamentales. En un momento de mucho dolor, de mucho temor, de mucha confusión personal, Él cuidó dos aspectos que me gustaría hoy que pudiéramos señalar. Así que vamos a leer la palabra del Señor en Marcos capítulo 14, de versículo 32 al 42. Te invito a que puedas coger tu Biblia en esta mañana y puedas abrir la Biblia por Marcos capítulo 14 y vamos a leer versículos del 32 al 42. Es una porción muy conocida. Es una de los escritos que seguramente hemos leído en muchas ocasiones. Ahora con el tema de la Semana Santa seguramente lo habremos releído en algún momento, pero aquí la palabra del Señor nos muestra un momento muy específico en la vida de Jesús de Nazaret, donde Él estaba pasando por mucho dolor, mucha confusión, un momento de tormenta en su vida y cómo lo enfrenta. Y Él nos muestra el camino que podemos seguir nosotros también para enfrentar momentos así de dolor, de sufrimiento, de confusión, de temor profundo tal vez. Vamos a leer la escritura. Os invito a leerla conmigo. Marcos capítulo 14, versículo 32 al 42. Dice así: Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, el Señor le dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que yo oro. Se llevó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. El Señor Jesús estaba entristecido, estaba angustiado, y les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco delante, se postró en tierra y oró que si fuera posible pasara de él aquella hora. Mira que dice el versículo 36, porque vamos a meditar mucho en él hoy. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino, le dice Jesús al Padre, lo que tú quieres. Vino luego y los halló durmiendo a sus discípulos y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sigue el versículo 39 diciendo: Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras que en el versículo 36. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino la tercera vez y les dijo: Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha llegado. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya se acerca el que me entrega. Un momento de mucho dolor, de mucha angustia, de mucho temor en la vida de Jesús de Nazaret. Y en medio de esta situación vemos cómo Jesús cuida dos aspectos fundamentales y nos enseña a nosotros también a cuidar estos aspectos en nuestra propia vida personal. Hay dos conexiones que Jesús tiene muy en cuenta en medio de esta situación de dolor, tal vez como la que estamos pasando nosotros.
La primera conexión que Dios cuida, el primer aspecto que Dios cuida es que Jesús cuida la conexión con los discípulos. Él sabe que está pasando por un momento de dolor, por un momento de tristeza, por un momento de confusión y necesita conectarse con sus discípulos. Necesita cuidar la conexión con aquellos que están cerca de él. De tal manera que coge a sus discípulos de confianza o a 3 con los que de alguna manera tenía una relación un poco más íntima, más cercana, y les dice: Jacobo, Pedro, Juan, venid conmigo, necesito compartir, necesito hablar, necesito abrir mi corazón para poder expresar lo que siento, necesito conectar con vosotros. ¿Por qué? Porque estoy cargado. Y entonces les dice: mi alma está angustiada hasta la muerte, estoy fatal, estoy hecho polvo, estoy con un dolor, con una tristeza, con una angustia, con un temor. Date cuenta, Jesús de Nazaret necesita conectarse, cuidar la relación con sus hermanos, con sus discípulos, con las personas que estaban a su alrededor. Esto es una necesidad importantísima en nuestra vida y en estos tiempos. No descuides en medio de tu situación de cuarentena, de confinamiento, no descuides conectarte con otros, no descuides tu relación con el otro. Intenta cuidar la relación con tus hijos, con tus amigos, con tus padres. No permitas que esta cuarentena te aísle de aquellas personas que te rodean. Intenta acercarte, intenta llamar, intenta expresar lo que sientes, porque eso es fundamental para poder avanzar y para poder tener salud emocional. Jesús de Nazaret lo hizo, y si Él lo necesitaba, también nosotros debemos de hacerlo. Muchas veces en medio de esta situación estamos tentados a aislarnos más, a no conectarnos más y un poco a ser como una isla, a un poco rodearnos de agua y que nadie pueda penetrar en nuestra mente, en nuestro corazón. Nos aislamos y un poco nos olvidamos del otro. Pero necesitamos conectarnos con el otro, necesitamos hablar con personas. Y los medios de comunicación, ahora las redes sociales, es una buena forma de hacerlo mientras dure esta situación. Así que esta es la primera conexión que te invito a que no descuides conectarte con otras personas, hablando de cómo te sientes, de cómo estás y de cómo estás viviendo esta situación de dolor y de amargura, porque eso te va a liberar, te va a ayudar. En Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 10, es un versículo muy conocido, habla un poco de esta necesidad de conectarnos y de los beneficios de que haya personas a nuestro alrededor. Dice así: mejor son 2 que 1, pues recibirá mejor paga por su trabajo, porque si cae el uno, levantará a su compañero, pero hay del que está solo, cuando caiga no habrá otro quien le pueda levantar. Así que busca llamar a un compañero, a un amigo, a un hermano. Busca expresar tus emociones con el que tienes cerca, porque eso aliviará tu carga en medio de esta situación de dolor, de tristeza o de temor por la cual puedas estar pasando. Hay otra conexión que me parece muy importante y que también me gustaría indagar y profundizar un poquito más. La segunda conexión que Jesús de Nazaret cuida en medio de una situación, de un momento de dolor y de tristeza, es la conexión con el Padre, la conexión con Dios. Jesús se acerca a sus discípulos, cuida esa relación, se expresa con ellos, sabe que necesita del apoyo emocional, humano, pero sobre todas las cosas ora en repetidas ocasiones y busca al Padre y cuida esa relación, esa conexión con Dios. ¿Y cómo lo hace? Mira qué importante es meditar en la palabra del Señor y no pasarlo por alto, porque Jesús se acerca al Padre con una oración que es extraordinaria. Y me gustaría que la pudieras leer conmigo. Mira qué le dice en repetidas ocasiones al Padre, buscando cuidar la conexión con Él. Versículo 36 dice: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. Y en esa oración encontramos
algunos aspectos fundamentales para ayudarnos a nosotros a conectarnos con Dios o a no descuidar esa conexión con Dios. El primero es que Jesús se acerca al Padre diciéndole, Abba. Mira cómo empieza el versículo 36. Jesús le dice, Abba, Padre, Abba. Esto es algo muy importante porque esta palabra Abba era una palabra que se utilizaba para referirse a una relación muy especial entre los hijos y los padres. Era una relación de intimidad, de cercanía, de profundo respeto y de amor. Era como si el padre esperara a su hijo y el hijo le dice papá, papaíto. Una vinculación profunda, íntima, cercana y cariñosa. Y así es como Jesús de Nazaret se acerca al Padre, diciéndole papá, papaíto, buscando la intimidad. Un hijo que se acerca al Padre que necesita, el hijo, ser cubierto por su amor, necesita cuidados, necesita protección, necesita mimo, necesita cariño, necesita seguridad y aliento. Y el Padre está esperando que nosotros podamos hacer eso. Abba, Padre, papá. Jesús no se acerca con reproches, no se acerca con quejas, no se acerca con palabras que son de amargura y de dolor, sino que empieza buscando una conexión. Papá, papá. No deja que el temor y el dolor perturben la relación de intimidad con su Padre. Sigue queriendo a su Padre, sigue anhelando ir a los brazos de su Padre, sigue buscando esa intimidad profunda. Y Jesús lo refleja en estas palabras, papá, papá. Como el salmista, cuando dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así mi alma brama por ti, te busco, y anhelo tu presencia. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo, dice el salmista David, buscando esa conexión con Dios, ese Abba, papá. En medio de mi dolor, en medio de mi circunstancia, busca al Padre desde esa intimidad, sabiendo que Él te cuida y te protege. No dejes que el temor, el dolor, la desazón haga de tu vida una vida de quejas y de reproches constantes, de amargura hacia tu Dios, hacia nuestro Señor. Jesús empieza así. Busca la conexión con el Padre desde la intimidad, desde el amor, desde el afecto. Pero Jesús sigue mostrándonos cómo cuidar esa conexión con la oración modelo del versículo 36, que dice, en segundo lugar, le dice, todas las cosas te son posibles. Padre, todas las cosas son posibles para ti. Y lo que Jesús nos está enseñando en esta oración extraordinaria es que no solo Jesús busca la intimidad con el Padre, sino que en medio del dolor y en medio de la circunstancia difícil, no permite que sus pensamientos se contaminen, no permiten que la imagen de Dios se distorsione. Jesús sigue pensando que Dios tiene el control de todas las cosas. Jesús estaba a punto de ser crucificado, sus discípulos le iban a abandonar, el Padre le iba a dar la espalda por el pecado de todos los humanos que Él iba a llevar a la cruz. Y en medio de esa situación de amargura, de dolor, de desazón, de tristeza profunda, Jesús no deja que la imagen del Todopoderoso, del Padre, se ensucie. Sigue diciendo, Señor, yo sé que tú todo lo puedes, lo sé. Sé que tienes todo el poder. Eso no me cabe la menor duda. Independientemente de por qué esta pandemia haya llegado o por qué esta cuarentena se esté alargando o cuáles sean los motivos de que todo esto nos esté ocurriendo, lo que tenemos que tener claro es que Jesús el Padre, todo lo puede. Jesús lo dijo, Padre, yo sé que tú todo lo puedes. Cuando el temor viene a nuestra vida, es muy fácil que nuestros pensamientos empiecen a distorsionarse y que empecemos a cuestionar incluso el poder de Dios. Si Dios todo lo puede, ¿por qué lo permite? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué esto me está ocurriendo a mí, a mi familia? ¿Por qué tantas muertes? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no actúa ya? Tal vez no me quiere, tal vez yo no soy tan importante, tal vez me ha abandonado. No dejes que ese otro virus de pensamientos negativos
entre en tu torrente sanguíneo y emocional. Jesús no lo permitió. Y es una muestra para ayudarnos a nosotros a que no permitamos que esos pensamientos se filtren y nos hagan creer que Dios ha perdido el control o que no le importamos. No lo permitas. Si luchas y te mantienes firme en que Dios es todopoderoso, tu vida se anclará en la roca y seguirás avanzando en medio de la tormenta. En tercer lugar, vemos en esta oración modelo que la oración sigue y le dice: Abba, Padre, sé que todas las cosas son posibles para ti. Y luego sigue diciéndole, en tercer lugar, quiero apuntar a esto, Jesús le dice: aparta de mí esta copa. ¿Qué significa esto? Para cuidar tu relación con Dios, permítete expresarle lo que sientes. Permítele hablar de tus emociones, de tus temores más profundos. No pongas veto a tu expresión con Dios. No sanciones tus emociones. No censures tus deseos más profundos, aunque te den miedo, exprésaselo al Señor. Jesús le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Se expresa con libertad, sin censuras. Se rompe emocionalmente delante del Padre, expresa sus sentimientos y sus emociones por confusos que puedan llegar a ser. Y esa es la libertad que el Padre te da. Llora delante del Padre si es necesario. Exprésale lo que sientes, lo que piensas, aunque te parezca extraño o extravagante, aunque te parezca inapropiado, pero ten la confianza de poder decirle al Padre todo lo que tú estás sintiendo. Derrámate delante de Él. Es hora de que perdamos la vergüenza delante del Señor, con respeto, por supuesto, pero con la capacidad de expresarnos libremente. No tenemos que ser héroes delante del Señor. Podemos mostrarnos vulnerables, débiles y abrir nuestro corazón porque Él tiene cuidado de nosotros. Podemos entrar confiadamente delante de Él. Así que exprésate con libertad. Derrámate delante de Él porque Él cuida de ti y quiere escuchar cómo tú te sientes. Y en último lugar, la oración acaba diciendo: pero Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Si queremos cuidar nuestra conexión con Dios, que estamos profundizando un poquito en esto en esta mañana, en medio de esta pandemia, en medio de esta cuarentena, Jesús dice al final de esta oración: hágase tu voluntad y no la mía. Es decir, hay una voluntad del Padre que quiere hacer en tu vida en medio de esta situación. Y eso es algo que nos deberíamos de preguntar. Señor, ¿cuál es tu voluntad en medio de todo este dolor, en medio de esta situación, en medio de lo que me está tocando vivir? Porque quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Quiero ponerte a ti como prioridad y no yo. Quiero buscar tu reino y no el mío o mis deseos. Quiero que tú seas el que dirige mi vida y no yo. ¿Cuál es tu voluntad? Quiero ponerla como objetivo principal en medio de esta situación, porque Dios quiere hacer su voluntad y tiene una voluntad en medio de toda esta situación para tu vida, y es bueno que tú le puedas preguntar: quiero hacer tu voluntad, que se haga tu voluntad por encima de la mía. Y Jesús salió adelante, en medio del dolor y en medio de la desazón y en medio del temor. Acabó muriendo en una cruz y resucitando al tercer día. Y en medio de esa situación nos enseña cuál es el camino para afrontar mejor los tiempos de dolor, los tiempos de muerte, los tiempos de desazón y de tristeza. Él buscó, por un lado, conectarse con sus discípulos, expresando emociones, buscando vinculación, pero especialmente se conectó con el Padre. Y no de cualquier manera, se conectó buscando, acuérdate, intimidad, Abba, papá, papaíto. No distorsionó sus pensamientos, no dejó que el temor distorsionara los pensamientos en cuanto al poder y la grandeza de Dios. Jesús dijo: yo sé que tú todo lo puedes, a pesar de lo que está ocurriendo. No voy a dejar que eso cambie, que esa fe se rompa. Yo sé que tú todo lo puedes. En tercer lugar, se expresó con confianza, sin temor, abriendo su corazón, derramándose, diciendo cosas que pudieran parecer un tanto extrañas,
pero que estaban en el corazón de Jesús. Jesús tuvo la confianza y tú también la tienes para acercarte a Dios así. Y en último lugar, le dijo, cuarto lugar, hágase tu voluntad en mí, porque eso es lo que yo quiero.